El doctor Fernando Achinelli, esta semana en Final Abierto, es uno de los médicos que trabaja en el hospital de campaña, está encargado del área de infectología, y con él vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha pasado con el COVID durante todo este tiempo en la provincia de Corrientes, pero esencialmente la situación actual y para qué se están preparando, ¿no? Lo que vendrá en temas de pandemia. Doctor, gracias por venir. Y obviamente empezar por lo que nos ha sucedido, ¿no? Esta enfermedad que nos ha marcado a todos, e inclusive a ustedes también, ¿no? Y preguntarle, ¿es este hoy en el hospital de campaña el mejor momento del hospital en cuanto a la cantidad de personas que están internadas, que les permite a ustedes trabajar con más tranquilidad? Para hacer memoria, creo que los números de pacientes internados es como al principio cuando se abrió el hospital, claro, ¿no? Allá por julio del 2020, cuando teníamos pocos pacientes internados, en general pacientes del interior y pocos pacientes en la terapia intensiva. Creo que podemos remontarnos al principio del hospital, ¿no? Cuando los casos eran pocos en Corrientes. Esto le saca presión al sistema en sí, ¿no? Totalmente. La verdad que el sistema de salud ahora está funcionando por completo y el equipo de salud del hospital de campaña, muchos de ellos reasignados en distintos sectores de los distintos hospitales y el sistema de salud, así que la verdad que nos trae alivio en el trabajo. ¿Este alivio ustedes esperan que se continúe en el tiempo o se están preparando para lo que habitualmente se dice una eventual recaída y con mayor número de casos? Creo que fundamentalmente el mensaje que tenemos que dar es la pandemia no ha terminado y lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Inclusive en países muy cercanos a nosotros como Chile o Uruguay, que en las últimas 72 horas han experimentado un aumento de los casos de variante Delta. Entonces eso nos tiene que tener en alerta y, por supuesto, las precauciones propias del caso, ¿no? Así que nosotros monitoreamos constantemente la vigilancia con respecto a variante Delta en Corrientes y vamos viendo lo que van pasando en otras jurisdicciones, en otras provincias. ¿Cuál es el perfil de las personas que están hoy internadas en el hospital de campaña? Hoy digo, este tiempo. Sí, en los últimos 30 días podemos decir que los pacientes que se internan al hospital de campaña son en general pacientes mayores de 70 años o personas inmunocomprometidas, pacientes con enfermedad oncohematológica, pacientes con algún tipo de enfermedad reumatológica o que utilizan algún tratamiento inmunosupresor que hace que sus defensas estén bajas y bueno, son los pacientes que el COVID prefiere, diríamos, para hacer daño y para hacer agresión en sus pulmones. Porque le pregunto esto también porque se decía que íbamos a empezar a ver la epidemia de los no vacunados. ¿Esto se ve en el hospital de campaña? Digo, los que llegan ahí, ¿son esos o más bien son estos otros que nos están contando? No, en general, podemos decir, todas las semanas vamos monitoreando los ingresos y el 30-35% de los pacientes internados, tanto en sala como en clínica, son personas que no recibieron ninguna de las dosis de vacunación. Muchos de ellos porque se han negado por motivos culturales, religiosos, podemos decir, desconocemos cuáles son los motivos por los cuales no se vacunan. Y bueno, decirle a la población, ¿no? Lo que vemos en los países del norte, una persona que no se vacuna tiene 10 veces más riesgo de internarse en una terapia intensiva y 10 veces más riesgo de morirse por no haberse vacunado. O sea, la enfermedad va a seguir estando. La enfermedad va a seguir. La diferencia tiene que ver en la cuestión de internación y de muertes, ¿no? Lo que uno busca con la vacuna es evitar la hospitalización, evitar las complicaciones por COVID-19 y, por supuesto, evitar la muerte por esta patología, que yo creo que en el futuro, podemos hablar más allá del 2022, se va a transformar en una enfermedad endémica, o sea, endémica en el mundo, va a circular por todo el mundo y va a ser estacional, va a ser propiamente de los meses fríos del año, otoño, invierno, y por supuesto con las vacunas vamos a poder controlarla. ¿Qué es lo que vemos ahora, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde uno ve Reino Unido, 40.000 casos diarios, Francia en ascenso, Italia también, España. Rusia, ¿no? Rusia. Y tiene que ver con el relajamiento de las medidas de la sociedad, ¿no? No usar el barbijo en lugares cerrados, donde hay mucha gente, o en espacios al aire libre, donde hay mucha aglomeración de personas. El barbijo tiene que seguir siendo un elemento de nuestro cuidado personal y de nuestras precauciones. Ahí estaba por preguntar, ¿no? Porque estamos en estos días con temperaturas de 35, 36 grados, sensación térmica de 40, el uso del barbijo se hace todavía más complicado. Pero, ¿qué recomienda hoy el doctor Achinelli? Bueno, fundamentalmente el calor obviamente nos ayuda, los rayos ultravioleta ayudan a minorizar el riesgo de contagio de COVID-19 al aire libre.
pero fundamentalmente por el tema del uso del aire acondicionado. Creo que si estamos en un lugar cerrado, muchas personas, mucho tiempo, debemos dejar por lo menos 10 centímetros la ventana abierta para que pueda fluir el aire, haber cambio de ese aire. Y si estamos muchas personas, hay que usar el barbijo en espacios cerrados, ¿no? Y al aire libre, digamos, si están muchas personas juntas, es un lugar donde podemos contagiarnos. Variante Delta... Sabe que eso ya no está ocurriendo. No está ocurriendo, es la realidad, pero sí tenemos que alertarlo, ¿no? Claro. Yo creo que si empiezan a aumentar los casos, vamos a tener que en los espacios al aire libre, donde hay mucha aglomeración de personas, recomendar el barbijo. ¿La estimación que tiene es que van a aumentar los casos? La realidad es que variante Delta hoy representa el 13% de las muestras en Argentina. Y hay 4 jurisdicciones que están aumentando los casos todos los días, que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Eso tarde o Estas temprano jurisdicciones llega. todos los días están aumentando los casos y es una masa crítica, ¿no? Que Claro. en algún momento eso va a hacer que la pendiente, ¿no?, de la curva que venimos en descenso pueda aumentar, ¿no? Esto no es futurología, acá obviamente el Sí, factor climático, es biología además, ¿no? el factor climático va a ser importante en hacer como una barrera, ¿no? Que el calor y el sol evite, pero por supuesto si aflojamos todas las medidas sociales de cuidado, esto puede aumentar. Con relación a las terapéuticas que se pusieron en marcha en el hospital para tratar a los pacientes con COVID, Corrientes, bueno, hizo un estudio, participó de los estudios del uso de ivermectina, adhirió a eso, el suero equino hiperinmune, todas fueron alternativas que se fueron aplicando, el plasma convaleciente, de recuperados. Al día de hoy, y pensando también en más casos de variante Delta, ¿eso sigue siendo una opción de tratamiento? ¿Cómo se actualiza toda esa información y esas opciones que había? Bueno, el COVID-19 ha sido un desafío para todos los médicos porque la constante información, la constante aparición de nuevas evidencias que luego de 6 meses resulta ser que no lo eran, hace que estemos constantemente en ese sentido buscando los mejores tratamientos. Hoy el Hospital de Campaña utiliza plasma de pacientes recuperados en mayores de 75 años, porque es donde se recomienda actualmente su utilización, y suero equino hiperinmune en pacientes entre 18 a 79 años con neumonía moderada o grave por COVID-19, ¿no? Así que hoy sabemos, y los estudios del Malbrán, que suero equino neutraliza variante Delta, así que esto también nos da una cierta, podemos decir, no tranquilidad, pero sí saber que podemos enfrentar a esta variante con este tratamiento que utilizamos en Corrientes. Sí, ¿no? ¿Qué contraindicaciones tienen? El plasma y el suero equino. Bueno, el plasma de pacientes recuperados cada vez se ve, diríamos, que uno debe saber qué niveles de anticuerpos tiene el paciente. Esto cada vez se hace más en auge, que los pacientes deben recibir cuando están empezando los síntomas dentro de las primeras 72 horas. Y suero equino en general no tiene reacciones, no tiene contraindicaciones, salvo que esté embarazada, que no lo podemos utilizar porque no hay ensayos en embarazadas, y que tenga antecedente de alergia a algún tipo de suero, al caballo, ¿no? Todas esas son las contraindicaciones. Se habla de medicamentos también, ¿no? Para aplicarse. ¿Qué expectativas tiene con respecto a esa posibilidad? Bueno, hay drogas que son drogas monoclonales que se usan, que se están ensayando en Estados Unidos y que prometen, diríamos, poder poner fin al gran número de casos. En general se debe dar dentro de las primeras 72 horas de inicio de síntomas en los casos leves, y de esta manera frenaría el COVID. Pero a la Argentina todavía no han llegado. No, todavía no. Estos son datos de Estados Unidos, drogas muy costosas, por supuesto, así que bueno, vamos a ver cuáles de ellas demuestran un claro efecto de control del ¿Es partidario de la tercera dosis para todos o solamente para aquellos que se han colocado Sinopharm y tienen más de 50 años? Bueno, los estudios en pacientes mayores de 50 años ha demostrado que el 50% no tienen una dosis suficiente de anticuerpos. Por eso, al ver esto, se ha recomendado la tercera dosis. En realidad es una dosis adicional del esquema primario. Una especie de refuerzo, ¿no? Exactamente. En realidad es una dosis adicional del esquema de primario en un paciente que no logró cantidades suficientes de anticuerpos. Y la dosis de refuerzo es en un grupo de personas que sí alcanzó
los anticuerpos suficientes, pero uno refuerza esa... Técnicamente son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por eso dejar en claro la pero no se mide a todo el mundo cuántos anticuerpos tiene. Lo que uno hace en estudios de casos poblacionales, extrapola esos estudios a la población general, y hoy sabemos que el 50% de los pacientes mayores de 50 años no tienen dosis suficiente de anticuerpos. Por eso hay que dar esta dosis adicional que se está utilizando AstraZeneca, ¿no? Aquellos que recibieron 2 dosis de Sinopharm van a recibir una tercera dosis de AstraZeneca. ¿Y esto que estamos hablando es únicamente para Sinopharm o también cree usted que se va a aplicar para aquellos que se han colocado otro tipo de vacuna? Bueno, en la población inmunocomprometida, personas HIV, personas que reciben drogas inmunosupresoras, independientemente de la plataforma que hayan utilizado, ya sea Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca, van a recibir una tercera dosis adicional o con Sputnik o AstraZeneca. Preguntarle, doctor, más allá que esto obviamente responde a políticas de salud, responde más a las autoridades del ministerio, pero le pregunto en lo personal, ¿usted considera que el hospital de campaña debe continuar? Lo que extrapolamos, diríamos, en lo que está pasando en el mundo y las expectativas más, podemos decir, más positivas, fines del 2022 uno podría decir que se va a controlar la pandemia. Y los peores escenarios hablan de todavía el 2023. ¿Por qué? Porque las variantes pueden hacer fracasar las vacunas que hoy conocemos, y entonces los escenarios que estamos planteando son fines de 2022, principios del 2023. Por lo tanto, creo que el hospital de campaña todavía debe seguir con este cuidado, diríamos, de la población con respecto a COVID-19. Claro, es una discusión que todavía no tiene sentido, por ahora digo, ¿no? Yo creo que estamos todavía con este esfuerzo de las vacunas, debemos seguir con los cuidados sanitarios, pero aún no sabemos qué nos depara la pandemia. Por eso es fundamental a la sociedad decirles que la pandemia no ha terminado. Y con relación a las cepas, hoy conocemos un abanico de cepas, pero ¿pueden aparecer otras? ¿Y cuánto influye en eso la irregular cantidad de vacunación que tiene el mundo? Digo, así como hay países que han alcanzado niveles muy altos, hay otros que están en el 1%. En el 1%. ¿No? Bueno, lamentablemente este virus tiene lo que otros virus no tiene y hace que aparezca estas variantes o estas mutantes que se llama convergencia genética. Este virus tiene la posibilidad de generar variantes en distintos lugares del mundo sin haber estado expuestos a esas variantes, ¿no? Entonces, por eso, en países donde hay una infección acelerada, como ocurrió en la India, aparece esta variante Delta, ahora la Delta Plus, y esto nos predice que en el tiempo, si el mundo no se vacuna globalmente, ¿no? Países como África, como dijiste, ¿no? 1%, partes del sudeste asiático donde no hay vacunas, uno estima que el peor escenario es que sigan apareciendo estas variantes, estas mutantes, por no completar el esquema de vacunación. Sí. Nos retomaba un poco este tema que decía Carlos del refuerzo, más allá de la dosis adicional, digo, el refuerzo, pensando un poco también desde una mirada ética de los países que estamos avanzando en un nivel de vacunación, ¿qué pasa con esa mirada global? Si usted considera que el mecanismo COVAX, que fue el que implementó la Organización Mundial de la Salud, dio resultado, o por dónde debería ir para tratar de mejorar la llegada un poco más equitativa de las vacunas. Sí, la realidad es que a principios de año la Comunidad Europea, con las dosis AstraZeneca y otras dosis, cortaron el suministro al resto del mundo, ¿no? Entonces no se respetó todo ese protocolo de COVAX, y en el G7, en la reunión del G7, se habían comprometido a que esto no volviera a ocurrir. Ahora se reunieron en el G20 y espero que las palabras que muchas veces se pronuncian se cumplan, ¿no? Y se pueda distribuir las vacunas equitativamente a todas las partes del mundo, entendiendo que si no se vacuna globalmente la población, de nada sirve que cuidemos las fronteras como Europa o Estados Unidos vacunándose adentro, y después van a seguir entrando variantes mutantes de esos países que no son vacunados. Y preguntarle por qué es lo que le genera, ¿no? Cuando ve en la actualidad, y lo ve aquí en la capital correntina, concentraciones multitudinarias, ¿no? 2.000, 2.500, 3.000 personas, jóvenes sobre todo, ¿no? ¿Qué sensaciones le genera eso? Creo que en este tiempo, o en esta fase que estamos entrando de la pandemia, es fundamental construir la conciencia ciudadana o la ciudadanía, ¿no? Sí. Nosotros en el hospital de campaña veíamos cómo gran parte de la población, uno puede medir un 70, un 60%, acompañaba las medidas, y otro porcentaje, por más que veían que se morían personas, por más que se contagiaban, por más que consultaban, seguían con las actitudes. Entonces creo que uno debe construir
esa ciudadanía explicando por qué es importante evitar las aglomeraciones y el sentido común, ¿no? O sea, saber que si estamos muchas personas reunidas en un solo lugar, podemos contagiar. ¿Y pero qué le genera cuando ves? No, por supuesto, mucho desilusión o desesperanza, ¿no? Por todo el esfuerzo que hace el sistema de salud para mejorar esa O sea, ¿todo el esfuerzo puede caer? Todo el esfuerzo puede caer si la variante Delta se expresa y la pendiente aumenta, ¿no? Y volvemos nuevamente a las medidas sanitarias, a utilizar el barbijo en todas las situaciones. Entonces, creo que tenemos que estar atentos a eso. ¿Tienen una estimación de una fecha para un inicio de una tercera ola en Corrientes? ¿Están esperando o están trabajando sobre eso? Bueno, a nivel, podemos decir, yo integro una comisión que es la Comisión de SADI e Infectólogos Federal. Prevemos que en marzo podría ser el ámbito, diríamos, donde empiece a subir variante Delta a nivel del país, ¿no? O sea, ¿por qué esto lo decimos? Porque el verano va a ayudar o va a mitigar o dictar que variante Delta empiece a circular velozmente en la Argentina, pero en marzo estoy seguro con la apertura de las escuelas, muchísimas actividades que se van a abrir, eso va a ser un posible foco, un posible brote de variante. Y siente y ve, además observa que no toda la comunidad, no toda la ciudadanía está haciendo lo que tiene que hacer. No, totalmente. Lo vemos a diario, ¿no? La aglomeración de personas sin el debido distanciamiento social, acontecimientos sociales y bueno. La pérdida que cada vez es más progresiva y uno lo va viendo del uso del barbijo. Porque esto es una cuestión. Al principio, cuando se dispuso la no obligatoriedad del mismo, todo el mundo lo mismo tenía barbijo. Pero a medida que van transcurriendo los días, que el calor está y demás, uno ya nota como que la gente comienza a despreocuparse del uso del barbijo, ¿no? Sí, igual yo creo que lo veo en la calle, hay mucha gente que todavía lo utiliza a pesar de que podría no usarlo, claro, ¿no? Si está al aire libre y no está frente a una persona. Pero bueno, es construir, yo creo que debemos seguir construyendo y desde el sistema de salud iríamos insistiendo a la población que se siga cuidando, ¿no? Y obviamente las vacunas, ¿no? Vamos en un ritmo, muy buen ritmo, pero creo que vamos a llegar a un número en donde va a haber esa población que no quiere vacunarse, ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. La última de los niños es importante que se vacunen. Totalmente, con una seguridad plena, los niños entre 3 a 11 años. Los análisis interinos de fase 3 del laboratorio Sinopharm demostraron principalmente seguridad e inmunogenicidad. Así que a los padres vacunar con toda seguridad. La sugerencia de ellos es que están mirando, vacunen a sus hijos. Totalmente, con toda seguridad. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctor Fernando Achinelli, es médico infectólogo, trabaja en el hospital de campaña, hablándonos de la pandemia, una pandemia que no ha terminado.